Auspician este programa Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Casmu, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo. Alfa FM 963, en sintonía contigo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing iniciar hoy el repaso de otra conferencia memorable organizada por ADM. Y es un honor también recibir al presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Pablo, bienvenido, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, el honor es mío. Les recuerdo que la dinámica propuesta nos va a permitir, con la presencia de diferentes invitados, aquilatar el valor de cada una de estas conferencias memorables. La conferencia elegida hoy tuvo lugar, fíjense ustedes la fecha, 3 de mayo de 2006. Han pasado más de 15 años, había transcurrido poco más de un año del primer gobierno del Frente Amplio encabezado por el doctor Tabaré Vázquez. Bueno, la idea es un poco, ¿qué recuerdas de aquellos momentos del país, aquellos primeros momentos del gobierno de Tabaré Vázquez y del Frente Amplio? El difícil momento político de saber qué iba a suceder luego de que culminaba un largo ciclo, todo el ciclo histórico del Uruguay, de gobiernos de los partidos históricos, de los partidos tradicionales o fundacionales, como se quiera decir, el no saber cuál iba a ser la forma que se iba a gobernar. Veníamos de un duro enfrentamiento acerca de si coparticipar en la conducción de los entes autónomos y servicios descentralizados, que ha sido tradición en este país. El que gobierna tiene la mayoría, quien acompaña la minoría, tanto entre los partidos tradicionales como con la presencia del Frente Amplio muchas veces en algunas administraciones. Y luego durante el año 2005 hubo una ruptura importante donde, bueno, en definitiva nos llevó a que el partido tomó la decisión de no coparticipar porque se hacían ofrecimientos del presidente un día, que X cantidad de lugares en determinados espacios donde podíamos exponer nuestros puntos de vista. Al otro día se decía que no eran esos, que eran otros, mandábamos los nombres y bueno, ahí hubo una ruptura medio fuerte. No sé si tú recordás que Larrañaga, en un acto en la campaña municipal que encabezaba el hoy ministro Javier García, la candidatura de intendente, dijo que se queden con los cargos, y ahí estábamos un poco pensándonos como oposición cuál era nuestro rol. No estábamos fiscalizando desde adentro del gobierno, y sí lo hacíamos en el Parlamento, pero naturalmente luego de tantos años, casi 2 siglos, un siglo y tanto, casi un siglo y medio, llegaba la izquierda al poder, y bueno, un poco mirando y tratando también de convencer a la izquierda de que no comenzara con un ánimo fundacional como había marchado, que en definitiva en el Uruguay el que gana gobierna y el que pierde ayuda. Yo creo que cuando repasaba un poco lo que fue aquella exposición de Jorge, del doctor Larrañaga, presidente del directorio en aquel momento, uno puede vislumbrar el ofrecimiento nuevamente de mano tendida, ¿no? Nosotros reflexionamos mucho, lo que hace algunos días conmemoramos, el 1 de diciembre, cuando mirábamos a Wilson Ferreira salir de la cárcel en el comienzo del primer gobierno de transición, de la dictadura a la democracia, y su mensaje de gobernabilidad. Yo creo que eso está muy metido en el mensaje del doctor Larrañaga allí. El mensaje de la necesidad de construir entre todos. Wilson dijo, vamos a apoyar todo aquello que estemos de acuerdo, lo cual no quiere decir nada, decía él,
y todo aquello que no estemos de acuerdo, siempre y cuando sintamos que es necesario para el país, aunque no estemos muy de acuerdo, y es bueno para el país, lo vamos a acompañar, y yo creo que eso es el mensaje que está ahí también. Poco a poco vamos a ir repasando lo que decía Larrañaga. Como es habitual, el doctor Jorge Abuchalja realizó la presentación del invitado. Recuerden, 2006. El doctor Abuchalja decía allí, o mejor dicho, detalló, enumeró las múltiples actividades que se estaban cumpliendo, proyectando y organizando por parte de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Vale la pena recordarlo. Cuando planteamos este ciclo de eventos que tienen una vertiginosidad que nos asusta a nosotros mismos. Hace una semana estuvimos aquí reunidos con los dos expresidentes de la República, hoy estamos reunidos con el presidente del directorio del Partido Nacional, el próximo 24 vamos a estar reunidos con el ministro de Relaciones Exteriores, en próximo junio o julio vamos a estar recibiendo al presidente de la Confederación Andina de Fomento, el doctor Enrique García, y así durante todo el año vamos a estar trabajando en más y mejores eventos. Toda esta cantidad de eventos están relacionados a lo que nosotros entendemos es el título de la conferencia que hoy nos va a dar el doctor Jorge Larrañaga. Uruguay, un país en serio. Eso es lo que todos queremos, eso es lo que nos decimos entre todos y le reclamamos a los dirigentes. Todos miramos hacia arriba, es la culpa de... No, es la responsabilidad de todos nosotros, que la asumimos cuando les estoy contando todos los eventos que vamos a hacer y que no terminan con solo estos eventos. Así que nuestro Departamento de Promoción de Negocios también está funcionando y muy serio, intentando hacer alianzas estratégicas con organismos del Estado, así que esperemos que cuando decimos Uruguay un país en serio, nos comprometa a cada uno de nosotros en nuestra responsabilidad, en no una actitud reactiva, sino proactiva, entonces dar de esa manera crédito a lo que hoy es el título de esta conferencia. Entramos en la conferencia. Como decía recién Pablo Iturralde, Jorge Larrañaga en aquel 2006, además de senador de la República, presidía el directorio del Partido Nacional y comenzó su conferencia, su disertación, recordando, más bien evaluando los primeros 14 años de la gestión de Tabaré Vázquez. Es un gusto para mí como presidente del directorio del Partido Nacional, habiendo sido candidato a la presidencia de la República en la elección del 2004, hacer referencia precisamente al comienzo de estas palabras de algunas de las propuestas electorales de dicha campaña, en donde incluso hubieron similitudes en lo que hace a nuestra colectividad política con la propuesta del Frente Amplio que ganara dicha instancia electoral. Hablábamos de cambio, de políticas de Estado, de políticas sociales, de Uruguay productivo, de desarrollo local, entre otras propuestas que en esa instancia lanzamos a la opinión pública. Luego de 14 meses de gobierno, tenemos que ser claros. Yo soy un actor político frontal. A nuestro juicio existen enormes apartamientos en lo que hace referencia precisamente al Frente Amplio del discurso con que ganó a la ejecutoria del gobierno. Hemos dicho en algún medio de prensa, el gobierno fue, la fuerza política del gobierno fue generoso en la promesa y está siendo avaro en el cumplimiento. Luego de 14 meses tenemos que señalarlo porque así lo sentimos y así lo advertimos en buena parte del entramado de nuestra sociedad. Vemos lamentablemente una enorme improvisación en el gobierno. El gobierno tiene ventajas y problemas.
Ventajas pueden ser o pueden estar dadas por la acumulación de poder electoral, emanado de las urnas, por supuesto, con legitimidad que no cuestionamos, pero que en lo que hace referencia a la dirección del gobierno termina primando la visión de partido único. Tiene mayorías para implementar los cambios. Esto también lo va a inhibir de excusas al momento de cumplir con las promesas electorales. Advertimos una enorme rigidez en el gabinete. Todos los jefes de partido están en el gabinete y esto a la hora de los recambios ministeriales puede generar problemas en las mayorías parlamentarias. Pero advertimos también un estilo del presidente donde en muchas ocasiones quema fusibles de importantes interlocutores del gobierno, en una suerte de estilo donde la culpa la tienen otros, pero él no la tiene. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. Qué documentos, ¿no? Porque allí el doctor Larrañaga decía, y lo tengo acá textualmente, hablaba de una gran carga de improvisación y que no se vislumbraba que estuvieran comenzando a cumplir con lo prometido. Así cerraba un poco esta primera evaluación. A ver, Diverger, que es un politólogo francés, muy destacado de la década del 60, 70 del siglo pasado, él decía que los partidos cuanto más se acercan al poder, más tienen la necesidad de hablar de cosas realizables. Adaptar el discurso. No, sobre todo porque si yo sé que no voy a ganar, puedo proponer lo que sea, porque total no voy a tener que contrastar mi discurso con la realidad. Si yo sé que voy a ganar, voy a tratar de ir, acomodando el cuerpo en la medida que modero el discurso, porque voy a contrastarlo con la realidad. Y yo creo que el Frente había hecho parte de ese proceso, pero otra parte no lo había hecho. Era por el bien, contra el mal, para que todos seamos ricos y sanos. Y yo creo que eso llevó a que al principio estaba un poco perdido el Frente. No tenía muy claro cuáles eran las referencias. Incluso tenían un juego en el cual eran gobierno y oposición. Dentro de aquella... tuvieron una cosa que si uno lo mira en perspectiva dice fue una muy buena cosa para el Frente. Tuvieron 52 diputados en el 2004, de acuerdo siendo el 2004. Esos 52 diputados contra 47 de toda la oposición en conjunto les dio cierto aire de soberbia, de creer que se llevaban puesto lo que querían y no encontraban, y no había espacio para marcar los puntos de vista. Recordemos lo que significaba, Jorge hablaba del tema de las políticas del Ministerio del Interior. Las primeras medidas fueron derogar el decreto que permitía que no se ocupara ilegítimamente los lugares de trabajo. Eso fue una cosa donde no dábamos reglas claras, no dábamos señales de cómo se debía trabajar, y eso lo hacían y uno quería sentarse a conversar en consenso. Yo recuerdo una reunión que con Jorge promovimos, en la cual con el subsecretario Juan Faropa, que el subsecretario José Díaz, planificábamos políticas públicas de Estado de largo plazo. No nos dieron importancia. Recuerdo otras reuniones que también las promovía Jorge, lo cuidábamos, con el doctor Da Rosa Vázquez, presidente de Alianza Nacional, y yo secretario del directorio. Manteníamos charlas con Mujica y con Bonomi, ambos ministros, en aquel gobierno, donde planteábamos también apoyo de Naciones Unidas para el desarrollo del PNUD, y proponíamos cosas a pedido de Jorge, para tratar de instalar algunos temas para gobernar en conjunto. Sin embargo, no se lo escuchaba. Con la educación, cada propuesta que nosotros íbamos haciendo en lo económico, en la educación, en lo laboral, no se nos escuchaba, en la seguridad. Entonces, yo creo que ahí el Frente sufrió
usufructuó, pero también sufrió esas mayorías absolutas. A veces las mayorías absolutas nos conducen a la soberbia, a la convicción de que podemos llevar todo adelante de la mejor manera y muchas veces son un problema eso, ¿no? Vamos a hacer aquí una primera pausa y seguimos recordando esta conferencia memorable del doctor Jorge Larrañaga. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados.